Nosotros, juntos en un viaje radial. El futuro es hoy. AM830. Radio del Pueblo. A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción: Horacio Bello, con la colaboración de Raúl Carrere, Gustavo Litterman y Rafael Tereshchuk. Buenas noches, amigos, amigas. Un nuevo programa de la luz de Krishnamurti, el segundo que hacemos en presencia, por lo menos nosotros dos, es decir, Horacio el que está hablando y Rafael al que saludo en este momento. ¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo te va, Horacio? Obviamente en cuarentena con el resto del grupo, con Raúl y con Gustavo, que en su momento llamarán por teléfono y cambiaremos ideas, reflexiones, y vamos a empezar el programa. Y antes de comunicarnos con Raúl, como estamos haciendo habitualmente, vamos a hacer una pequeña reflexión que quisiera compartir también con Rafael, porque estuvimos hablando de este tema hace un par de minutos antes de empezar el programa, y es el vínculo que tiene esta palabra tan peligrosa para el ser humano y que tanto miedo genera, que es el de la muerte, más hoy, en este momento crucial de la humanidad, y la relación paradójica que tiene con el desprendimiento, que es algo que es interesante desarrollar, porque como tantos mitos, como tantos conceptos falsos, nos llevan a caminos equivocados y a resultados vivenciales negativos. Porque justamente, como hablábamos recién con Rafael, comprender la muerte nos permite ser libres, nos permite ser más desprendidos, nos permite tener menos miedo. Seguro. Nos permite, en definitiva, vivir con mayor plenitud, ¿no? Así es. Sí, porque en realidad, digamos, yo lo que entiendo es que vinimos a vivir, ¿sí? O sea que en la medida que uno se dedica a vivir, está cumpliendo con la función humana. Entonces, la muerte es algo que debería sorprendernos, ¿no? Haciendo lo que vinimos a hacer. Para eso habría que empezar a conocer, digamos, qué es lo que venimos a hacer. Bueno, que muchos no sabemos, quizás. La mayoría no sabemos, ¿viste? Incluso no, el manual no se sabe dónde lo venden. Claro, no sabemos. Y bueno, acá caímos en este mundo y, ¿viste? No vinimos por cuenta propia, No. Obviamente. Caímos en este mundo, y lo más grave es que caímos además en Argentina. Además en Argentina, que es una parte del paraíso, digamos, que es digno de conocer. Pero bueno, caímos acá y nadie nos dio, como vos decís, el manual. Entonces tenemos que empezar a rebuscar entre los papeles que tenemos adentro, a ver si aparece algo que nos ayude, ¿no?, a vivir. Sí, como muchas veces decimos cuando hablamos de la enseñanza, no sabemos exactamente de qué se trata, pero sabemos que muchas cosas que hacemos están mal y que por ese camino no va la cosa, porque muchas de las opciones que hemos tomado a partir de artificialidades y de conceptos que hemos construido antinatura, nos han llevado al sufrimiento, al miedo, a la angustia, Claro. a la pérdida de las cosas valiosas en aras de los que no lo son y que hemos creído que lo son. Y lo más grave es que no solo en el plano individual, sino socialmente, extendido a nivel macro, este mundo es un mundo de sufrimiento que solo el ser humano ha construido de esa manera. Es decir, el sufrimiento es una construcción nuestra.
No, nuestra está bien, mente. no, por supuesto, pero también está la alegría de por medio, el entusiasmo, que también es una especie de construcción nuestra, ¿no? Es decir, están las dos que están jugando permanentemente en nuestra vida. Por supuesto que nadie puede decir que no ha sufrido no ha tenido dolor en la vida, pero está también el parámetro de las alegrías que aparecen de vez en cuando y cosas que entusiasman, por ejemplo, tener un proyecto, formar una familia, ese tipo de cosas que es bastante común que aparezcan, ¿no? Sí, sí, pero yo que estaba tratando de hacer hincapié en este vínculo a veces imperceptible entre la muerte y el desprendimiento, porque es como un velo que hay que sacarle a este cuco. Y creo que tenemos que insistir en eso, porque eh, históricamente la negación de la muerte nos ha llevado a cuestiones tremendas, porque la acumulación de bienes, por ejemplo, Claro, es una consecuencia directa de la incapacidad de comprender la naturaleza de nuestra vida y la naturaleza finita de nuestra vida. claro. Entonces hemos acumulado o acumulamos, cuando podemos, obvio, pero además perjudicamos a nuestros semejantes en esa acción de acumulación. Sí, Y eso multiplicado eh, por miles o por cientos de miles lleva a sociedades que son absolutamente injustas y claro. personas sometidas por aquellos que tienen miedo a la muerte. Claro, y que, digamos, llegado el momento de partir, digamos, no distribuyen precautoriamente, con anticipación, para que eso vuelva a circular entre aquellos que colaboraron con nuestro afán de acumulación, ¿no? Claro, pero yo iría un poquito más a la raíz del tema, porque no es solamente decir yo estoy por partir, entonces me desprendo, sino que todos en cualquier etapa de la vida tenemos que ser desprendidos, no solo en lo material, desprendidos en nuestros sentimientos, en el tiempo que le dedicamos a nuestros semejantes, Claro, claro. en el espacio que le damos a la comprensión del otro, porque de nada vale que yo a mis hijos le deje las cosas cuando tengo 60 y pico de años y mis hijos van a ser tan egoístas como lo fui yo, porque lo único que voy a hacer es potenciar a través de distintas generaciones el mismo mecanismo de egoísmo, ¿no? Claro que es un mecanismo cultural muy enquistado en la cultura. Sí. Así que para ir cerrando este comentario inicial, que es una invitación a la reflexión, especialmente para muchos que tienen miedo a la muerte en esta etapa de pandemia, vamos a dejarlo para justamente pensar y aprovechamos ahora sí para saludar a Raúl que está del otro lado de la línea. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo te va? Buenas noches, Horacio. Muy bien, ¿vos? Muy bien, muy bien. Acá estamos con Rafael que te saluda. ¿Cómo te va, Raúl? Hace Bien, mucho que no Rafael. te veo, ¿eh? Sí, va a pasar mucho tiempo. Y mandé una foto por lo menos. Bueno, Bueno, por lo menos estás bien, ¿no es cierto? estoy perfecto, Bien, totalmente bien, apenas. aclimatado, si uno puede usar esa imagen meteorológica. Quiere decir que vos estás de acuerdo con la cuarentena eterna. Yo hasta que algunos periodistas de mi estima, como Ulanowski, Hanglin y demás, no vuelvan al micrófono, yo me quedo en casa, Bueno. con el teléfono. Yo me quedo en casa, ¿cómo hace la propaganda del gobierno? Bueno, contanos qué nos trajiste hoy. Bueno, hoy les traje una carta que Krishnamurti escribió en el año 1931. Y así que busqué qué efemérides había para el año 1931 y me encontré que en ese año Stalin mandó a demoler con explosivos la catedral que está en el Kremlin. Ajá. Le cuento cómo es. Dice así: la catedral de Cristo Redentor queda en el centro de Moscú, a pasos del Kremlin. Se construyó a partir del año 1812, después de la victoria de las tropas rusas sobre el ejército francés de Napoleón y en conmemoración de los que murieron en la Guerra Patriótica. Se tardó 21 años en construirla.
se finalizó en 1833. Casi 100 años después, en 1931, Stalin la mandó a demoler con explosivos, tarea que demandó 1 año y medio hasta la remoción de los escombros. No la mandó a demoler por motivos religiosos, sino porque quería tener ese espacio. Ahora nos vamos a enterar para qué. Para ese solar se proyectó un mega edificio de 415 metros de altura, coronado por una estatua de Lenin de 100 metros de altura y un auditorio para 21.000 personas. 6 años después, en 1937, se emprendieron los trabajos para el Palacio de los Soviets. La construcción del colosal edificio, que nunca vio la luz, se interrumpió por la invasión alemana de 1941 en plena Segunda Guerra Mundial. 17 años después, en el mismo lugar, Nikita Khrushchev construyó una gigantesca piscina al aire libre con agua caliente, la más grande del mundo, de 129 metros de diámetro. Esta piscina subsistió 36 años, hasta 1994. Hacia finales de los 80, se decidió destinar ese predio a su proyecto originario, es decir, la Catedral del Cristo Redentor, es decir, una reconstrucción. El primer ministro, Boris Yeltsin, destinó $200 millones de fondos públicos para su construcción. También hubo masivos aportes privados. El proyecto causó controversias, ya que la URSS estaba con problemas económicos. Se volvió al diseño original del siglo XIX, pero con técnicas constructivas del siglo XX y XXI. En el año 2000 se reinauguró el nuevo templo. Habían pasado 70 años desde su demolición. Se estima que lo visitan 1 millón de personas al año. Bueno, creo que esto tiene bastante que ver con la muerte. Sí, es verdad, ¿no? Los símbolos tienen una implicancia muy, muy particular. ¿Qué fue lo que más te llevó a traernos este texto? ¿Qué fue lo que más te impactó? Bueno, la cierta ridiculez de construir durante 30 años un templo, demolerlo, o sea, demolerlo después al poco tiempo y volverlo a reconstruir. Y también me llamó la atención que se les ocurriera poner, hablando de la muerte, una estatua de Lenin de 100 metros de altura. Claro, es una forma también de perpetuar las imágenes humanas, ¿no? Más allá de lo sensato y de lo razonable. El culto al dirigente, al líder, que tiene de alguna manera cierta inmortalidad, ¿no es cierto? Sí, porque todos estos edificios, estos acontecimientos, son un reflejo de lo que es interiormente el hombre. O sea, todo lo que se hace antes estuvo en el cerebro de alguien. Y creo que forma parte del conocimiento propio descubrir en los acontecimientos mundiales todos los movimientos del ego. Así es. Bueno. Es decir, quiere decir que para que algo se manifieste ahí afuera tiene que haber una idea previamente de lo que se va a manifestar, ¿no es cierto? Sí, yo lo llamo un ego. O sea, un ego, nuestro ego tiene miedo, quiere inmortalidad, y bueno, ¿qué termina? Construyendo una estatua de 100 metros de alto, inmortalizando a un personaje famoso. Que en realidad no sirve para nada, pero bueno, es una imagen que para algunos debe ser muy llamativa o es como perpetuar la imagen de una idea o de una ideología, digamos, ¿no? Sería así. Sí, por definición, las cosas que hace el ego no sirven para nada, son todas conflictivas. Bueno, hay algunas que no. Ahora lo va a buscar en el diccionario cuáles son las que sirven, la del ego, y nos lo va a contar Rafael, porque... Vos sabés que hay siempre el juego de los opuestos está presente, claro, permanentemente. Como corresponde. Bueno, les traje también una carta de Krishnamurti del año 31. Dale, dale. Bueno, resulta que Jadu, que había sido un íntimo amigo de él, murió. Entonces Krishnamurti le escribe una carta a la que había sido
su esposa o pareja, no lo tengo muy en claro ese detalle. Y el 30 de agosto del 31 escribió: mi muy querida Akaji, ¿no es terrible que Jadu se haya ido? Es algo realmente trágico. Y puedo imaginar, querida Padmabai, qué es lo que usted debe estar sintiendo y lo deprimida que debe estar. Apenas si puedo creer que una cosa así sea posible. Jadu estaba recién asentándose en su trabajo y no tiene usted idea de cuánto le encantaba su gira y del éxito que había logrado en ella. Me enteré durante el campamento al recibir un cable de John Ingleman. Jadu sufría un golpe de calor y su presión sanguínea era de 220. Unos pocos días después, un nuevo cable decía que estaba mejorando firmemente. Nos sentíamos naturalmente ansiosos al respecto, pero él no pensaba que se estuviera preparando nada serio. Cuando vine aquí, recibí un cable del cual usted ya tiene conocimiento. Akaji, debe usted haber experimentado un choque muy doloroso y desearía estar a su lado, pero en su carta, dice Krishnamurti, se la agradezco muchísima, usted fue profética al preguntarse cuántos de nosotros estaríamos vivos cuando todos volviéramos a encontrarnos. Nitya se ha ido, Nitya era el hermano de Krishnamurti, ¿no? Y así lo ha hecho Jadu. Jadu era tan ingenioso, tan querido por todos, y era muy inteligentemente crítico. Lo echaremos mucho de menos, y mi queridísima Padmabai, todo mi amor está con usted. Y termina así la carta. Todos ustedes están abatidos, y este será otro golpe terrible. Aka, somos todos, Aka es con doble K, no es un nombre, Aka, somos tan pocos que hemos de trabajar juntos y en armonía. Y tenemos que cambiar y comprender que existe algo infinitamente más grande que el nacimiento y la muerte. Tenemos que comprenderlo. Y el esfuerzo es colosal. Desearía estar con usted, pero así son las cosas. La vida es así, y es cruel si no somos los amos de ella. Quisiera estar a su lado, termina la carta, queridísima Aka. Esta es la carta que escribió Krishnamurti en el año 1931 con el tema de la muerte de su amigo Jadu. Vos fíjate, como alguna vez también hemos hablado con Gustavo, yo desconocía el texto de lo que ibas a leer y el vínculo que hay entre esto y lo que estuvimos hablando antes es marcadamente sorprendente. Una vez más, se van dando hilos invisibles que vinculan a los temas sin haberlos hecho explícitos previamente, ¿no? Así es, porque esto lo hice yo desde mi casa y sin contacto con ustedes. Bueno, sobrevuela la magia del misterio en cada cosa que digamos y que es mucho más importante el misterio que las palabras nuestras. Te mando un gran abrazo. ¿Tenías algo más? Perdón. No, eso es todo. Un abrazo para ustedes también. Bueno, muchas gracias, Raúl. Chao, Raúl, un abrazo. Chao, Rafael, un abrazo. Bueno, chao. Nos quedamos entonces con Mauricio con el tema musical y luego nos encontramos con Gustavo. Sin vos no soy ni seré más que un montón de nada, siempre esperándote en el lugar que vos ya sabes. Sin vos no puedo ser más que un montón de nada, y nada es demasiado poco
y no me alcanza para ser rápido. Vení para acá, no me oís, mujer, que te estoy llamando. Aguanto un minuto más. No aguanto un minuto más. Casi no lo puedo creer, tengo el alma congelada, siempre presintiéndote, mientras fumo y tomo café. Sin vos no puedo ver más que un montón de nada, y nada que son ruinas que me aplastan. Bueno, tenemos un montón de nada nomás. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo andás? Hola, buenas noches, Rafael, Horacio. ¿Qué tal? Me gustó mucho esta lección de historia de Raúl, porque vos fijate como viendo algo que no tiene nada que ver, supuestamente, con nada, muestra, como bien dijo Raúl, el movimiento de la psiquis humana, ¿no? Sí, y a mí lo que más me llamó la atención fue, además de eso, lo interesante de esta anécdota, entre comillas, la repetición del vínculo de los temas sin haberlos preparado antes, ¿no? Son cosas que se van repitiendo y que ya ni siquiera sorprenden. Es como que la magia está permanentemente con un Operativa. clima Hay operativo. hay una mano invisible por detrás, digamos. Sí, la de Adam Smith. Claro, claro. Bueno, pará, antes de empezar, Dale. vamos a ponernos serios. ¿Ustedes se rieron del país que nacieron? Sí, nos reímos, no sé, acá te dijo con No, Rafael. yo no emití ninguna carcajada en ningún momento. ¿Por qué? No, voy a escucharlo después en YouTube, ya que ahora me pareció que había como una sorna. No, puede ser una sorna puede ser. Sí. Pero este país es un paraíso, ¿eh? Paraíso Sí, real, ¿eh? un paraíso es, no. No, es un paraíso real, es un paraíso real. Sí, sí. Todavía no hemos encontrado la manzana, pero vamos a ver. Es un paraíso. Tuvimos la suerte de haber nacido, es más, algunos han nacido 20 años antes que nosotros y le ha tocado todavía más el centro del paraíso, pero qué gran país, qué hermoso país. 20 años antes que nosotros, estamos hablando del año 30, sí. Sí, no, hablo de los años 40, digo, sin connotación política, sino toda esta parte social, de inmigración, cultural. La verdad te digo, vuelvo a repetir, sin ningún tipo de connotación política, qué hermoso país. Muy lindo, sí, es cierto, sí. Yo doy fe de que es un lindo país. Sí. Lo que pasa es que tiene algunos problemas de organización, pero nada más. No, el país es lindo, pero como dijo uno irónicamente, el problema son los argentinos, no el país. Por otro lado. Hoy estamos un poco cáusticos. El tema de esto que Sí. se llama muerte, Sí, esotéricamente está regido por la ley de atracción, por un lado, y por otro lado, algún momento esperemos que la humanidad, en lugar de llamarlo muerte, lo llame un proceso de restitución, donde cada elemento componente, ya sea desde el cuerpo, o sea la psiquis, volverá al propio plano correspondiente. Y entonces la humanidad ya no tendrá miedo a la muerte, será un paso probablemente incluso no doloroso, sino hasta un proceso de elección, ¿no? Cuando uno sienta, digo un uno con mayúscula, no la personalidad, ¿no? Cuando uno sienta que ha cumplido lo que venía a ser y se preparará para nuevos desafíos, ¿no? Pero bueno, es un tema muy profundo, pero vos sabés, Horacio, que
que lo que es pre-mortem y post-mortem ocupa mi vida desde hace muchísimos años. Entonces, quería acercar esto como para que los que nos escuchan, que reflexionen, que no se olviden que lo que se llama muerte está regido por la ley de atracción. La ley de atracción no es nada más que soñar tener una Maserati y tenerla. La ley de atracción rige muchos de los procesos humanos, no solo humanos, muchos de los procesos que operan sobre la faz de la Tierra, y bueno, está bueno reflexionarlo. Pero bueno, iré a lo mío. Pero un minutito, porque Dale. a veces damos por sobreentendido algunos conceptos y, aunque sea sucintamente, explicar qué sería la ley de atracción, porque alguien se puede quedar en ayunas, y si estamos hablando de cosas un poco más vinculadas a lo mundano, ¿qué tiene que ver la ley de atracción con nuestra vida cotidiana y de qué manera nos puede servir este concepto, como lo queramos llamar, para cambiar nuestra forma de vida? Bueno, en un principio habría que, más o menos, llevaría mucho tiempo decir que es una ley, ¿no? Pero ese, digamos, es el propósito de una. Por empezar, vamos a entrar en un tema que de repente no tiene nada que ver quizás con la línea de enseñanza de Krishnamurti, aunque Krishnamurti, por supuesto que estos temas, si uno lo busca en sus libros, lo encuentra, ¿no? Una ley es el propósito de conciencias mucho más sutiles que el enfoque que tiene todavía nuestra conciencia en la parte física, y la ley de atracción estaría relacionado tanto en el nacimiento como en lo que la humanidad hoy llama muerte, porque está regido también por una energía mucho más sutil o niveles de conciencia que, por ejemplo, en la teosofía le llaman yo superior o la triada superior, en otras líneas se llama el alma, en otras líneas esotéricas la llaman el ángel solar, pero en definitiva serían un proceso de hacer cada vez más consciente, ya no al ser humano, sino que el ser humano, lo que conocemos hoy como ser humano, es nada más que una herramienta para todo un proceso general de los reinos, es decir, el reino humano, el reino vegetal, el reino animal, el reino mineral, y eso elevaría la frecuencia de la Tierra. Por eso digo, es un tema que se aleja de esta enseñanza tan directa, tan clara que hace Krishnamurti, ¿no? Sí, Gustavo, escuchame, un ejemplo claro de la ley de atracción estaría en el amor, ¿no? Bueno, tal cual. Tal cual, porque el amor es, digamos, un factor energético de una sutilidad inmensa, y que vos fíjate que hoy por hoy la palabra amor ha quedado muy manoseada, muy vapuleada, pero es una energía justamente 100% atractiva. Claro, y además fíjate que la atracción gravitatoria también tiene que ver con eso. De alguna manera hay dos ejemplos claros como para mostrar, digamos, de qué se trata la ley de atracción. La ley de atracción es algo natural que rige la naturaleza de nosotros, ya sea de las cosas y de nosotros mismos, ¿no? Tal cual. Vos fijate que uno puede decir, no solo amor, uno lo relaciona a nivel, digamos, pareja, a nivel familia, a nivel mascota, pero también está amor hacia quizás obtener poder, amor hacia obtener una libertad económica o una prosperidad económica. Es decir, todo eso está regido por la ley de atracción. Claro. Y de repente tener una buena posición económica no está alejado de todo esto, ¿no? No tiene, porque justamente es algo que responde también al magnetismo que se va generando desde esa ley. Cuando uno ha cavilado mucho sobre ella y ha trabajado mucho, va viendo la operatividad que tiene en esto que podemos palpar, ¿no?
haber nacido en Argentina y en el tiempo que tocó, aunque no lo podamos comprender, es parte de la ley de atracción de que algo hemos venido a hacer acá y algo hemos venido a experimentar con esta sociedad, con este tiempo, con este espacio de la Tierra que nos toca habitar. Así que bueno, acá hay mucho material para reflexionar para la gente que nos está escuchando, ¿no? Bueno, y a ver, está bien, la idea era poder clarificar un poco de qué se trataba. A mí me gusta, quizás justamente porque tengo demasiada formación académica, ir más a los bifes en la vida cotidiana de las personas para poder ayudarlas y que lo vean, en las cosas concretas que le pasan, en los inconvenientes que todos los días sufren, y tratar de ayudar de algún modo para que esos inconvenientes se vean de otra manera y que la vida sea más llevadera, ¿no? Pero, disculpame, Horacio, sí, si uno va a los bifes, sí, vos tenés, por ejemplo, hoy una ley, una idea sí, que está muy arraigada en nosotros, que es la muerte. sí. Bueno, sí. la posibilidad de cambiar esa idea lleva aparejada la posibilidad de cambiar toda una vida cotidiana, porque ya desaparecen ciertas perspectivas con las cuales nos movemos automáticamente, Claro. ¿no? Sí, sí. Entonces, por eso digo, hay muchas ideas muy arraigadas dentro nuestro que nos hacen pensar, aunque creamos que estamos analizando, nos hacen pensar muy mecánicamente lo que estamos pensando. Sí, es verdad, es verdad. Si uno cambia esa raíz, lógicamente, si a la raíz del manzano es una raíz de peral, van a ser peras, no manzanas, ¿no? Entonces, bueno, por eso digo, hay que muy adentro meterse. Este texto que traje de Krishnamurti es largo, pero si alguien lo escuchara, aún los que hemos leído mucho a Krishnamurti, o quizás especialmente lo que hemos leído mucho, diríamos, no es Krishnamurti. Este no es Krishnamurti. Bueno, yo quiero que la gente nos acompañe. Diario 1, 7 de marzo de 1962. Ajá. ¿Sí? Sí. Esto no parece Krishnamurti, pero es Krishnamurti. A ver. Lo vamos a desarrollar quizás en 2 o 3 emisiones. Dale. Nunca deberías estar demasiado aquí. Estate tan lejos que no puedan encontrarte, que no puedan echarte el guante para ponerte en un molde y darte forma. Es correcto, ¿no? Que no parece Krishnamurti. Sí, es una reflexión un poco distinta. ¿Viste? Bueno. Mantente tan lejos como las montañas y el aire incontaminado. Tan lejos, atenti, tan lejos que no tengas padres, ni parientes, ni familia, ni país. Tan distante que ni siquiera sepas dónde estás. No dejes que te encuentren. No entres en contacto muy íntimo con ellos. Una potencia, pero total. Acá tenés estas ideas, por ejemplo, que cambiarían toda la concepción de lo que hoy creemos que es lo cotidiano. Sí. No sé si querés que siga otro más. Sí, un poquito más. Listo. Y hacemos algún comentario. Mantente tan alejado que ni tú mismo puedas encontrarte. Mantén una distancia que nunca pueda ser salvada. Mantén siempre una vía abierta por la que no pueda pasar nadie. No cierres la puerta porque no hay puerta, sino un pasadizo abierto e interminable. Si cierras alguna puerta, los tendrás muy próximos y entonces estás perdido. Sí, repito, sí. 7 de marzo de 1962, diario 1. A ver si piensan que esto lo saqué de otro lado. No, 7 de marzo de 1962, diario 1. Es muy místico lo que él dice, me parece, y realmente tendría que motivar todo un programa este asunto. A mí me suena que tiene que ver con el aislamiento, ¿no? Aislarse, digamos, como para
No sé. No sé Sí, para pero qué. también vinculado a aquello que él no nombra, pero que influye en nuestras vidas, que nos obnubila, que nos ciega, que nos convierte en seres eh, superficiales. Ujú. Y es una invitación, ahora le voy a preguntar a Gustavo cómo lo ve, ¿no? Es una invitación a tomar distancia de eso, que hay como una fuerza negativa que influye sin darnos cuenta en nuestra vida y que la única manera de producir el cambio es tomar distancia de esas fuerzas, ¿no? No sé cómo lo ves vos, Gustavo. Mirá, yo creo que cada párrafo de estos que van marcando, porque tenemos la suerte que sean párrafos cortos en sí, Sí, te coloca en la estratosfera directamente, ¿no? Es decir, esto es un nuevo paradigma. Cuando dice mantente tan lejos que no tengas padres, ni parientes, ni familia, no está diciendo que uno tire todo por la borda, sino que no quede apegado, que el corazón esté abierto, ¿no? claro. Cuando dice, bueno, yo tengo la ventaja que tengo el libro acá, esto me ayuda, ustedes lo han escuchado, esto es muy difícil nada más escucharlo, hay que oírlo pero visualizarlo, ¿no? Sí. Pero no cierres la puerta porque no hay puerta. Claro. Después uno dice en Matrix, qué grande, mirá, el chiquito le muestra a Neo, le dice, el tema no es que se derrita la cuchara, el tema es que no hay cuchara. Lógicamente, los hermanos Wachowski eran discípulos de una línea que venía de Londres, de Uspensky, pero más allá de eso, lo que te quiero decir es que acá está, es decir, no hay puerta, sino un pasadizo abierto e interminable. Entonces, indiscutiblemente, por eso digo, menos mal que son párrafos cortos y menos mal que es un escrito teóricamente largo para lo que es el día que él escribía. Quizás no quiero robar más tiempo y lo traemos a colación el martes que viene, si les parece, estos mismos y los que siguen, pero vuelvo a repetir, acá nos coloca en la estratosfera. Sí, yo le agregaría un poquito de claridad en los términos comunes que utilizamos, especialmente para el oyente que no está muy familiarizado con la enseñanza, que esta idea de que no hay puerta está muy relacionado con este concepto de Krishnamurti, que en la medida que uno se desprende de los condicionamientos, lo otro fluye en nosotros de manera total y sin límites. Simplemente hay que tratar de que eso se acerque y ya no hay forma de limitarlo en su influencia. Solo lo que tenemos que hacer es liberarnos del condicionamiento de aquel viejo paradigma que vos traías a colación, y por ese solo hecho, por esa sola decisión, lo otro va a entrar en nosotros y nos va a cambiar. Por lo menos desde esa perspectiva lo estoy viendo yo, ¿no? Bueno, le diste a nuestros queridos oyentes una clave muy profunda de la operatoria de la ley de atracción. Porque uno piensa que es yo atraigo y en realidad es yo me corro. Exactamente. Entonces, viste, la verdad, creo que hoy se han tocado temas muy, muy interesantes. Bueno, vamos a tomarnos un descanso porque por ahí nos quedamos sin energía y después no podemos seguir adelante. Señores, hasta la semana que viene, a nuestra querida audiencia también, y si quieren, 7 de marzo de 1962. No Dale. se lo pierdan. Hasta luego. Chao, un abrazo, Gustavo. Chao. Chao, hasta el próximo martes. Bueno, vamos a terminar con Memphis, la Brucela, y después volvemos con Rafael. Ven para acá, no me olvides, mujer, que te estoy llamando. No aguanto un minuto más.
visión. Muchas gracias. Vamos a continuar ahora en la etapa final del programa con un texto que habíamos empezado el martes pasado, que nos va a recordar Rafael de qué se trata para aquellos que no escucharon el programa del martes anterior. Claro, es un artículo que está publicado en el apartado Sintonía de la página A la luz de Krishnamurti. Y bueno, se trata del prólogo, una parte del prólogo a un libro que se llama El lenguaje de Krishnamurti, cuyo autor es Yvon Allard. Jean-Pierre Gaillard hizo el prólogo y bueno, él es el autor de este prólogo. Habíamos visto como resumen de la lectura del martes pasado que Gaillard hace referencia a la frase de Krishnamurti que es conocida, que es la palabra no es la cosa. Apoyándose en esa frase, un poco ejemplifica con las interminables conferencias internacionales sobre la paz entre adversarios ideológicos, nacionalistas o adversarios religiosos, que nunca terminan bien y siempre están, terminan en situación enconada, como mostrando de que la palabra siempre es una puerta cerrada para que las cosas, ¿no? Esto es lo que dice el prólogo. Después podemos podemos discutirlo, porque así le ponemos un poco de condimento, pero por supuesto. Estábamos hablando de la puerta abierta, ¿no? Así es, claro, claro. Y esta es una puerta cerrada, la de las palabras. La palabra no es la cosa, lo cual es cierto, porque es un representante de la cosa, ¿no es cierto? Que uno trata de poner ahí afuera. Pero bueno, se refiere entonces a que hay mucha palabra vertida en las grandes conferencias que se hacen en pro de la paz y la búsqueda del equilibrio entre los seres humanos. Y bueno, la experiencia muestra que no se llega demasiado a un encuentro, sino más bien a una separación. Y hay un principio actuante que siempre está, que es el de atracción-repulsión, que es el que genera los roces entre todas las personas que tratan de llegar por medio de la palabra a un encuentro, ¿no? Es un poco ese el tema. Entonces, se acuñan palabras como fraternidad o tolerancia que siempre terminan siendo superficiales porque no tienen un significado que pueda llegar a ser profundo. Sí, no solo que son superficiales, sino que neutralizan la posibilidad real de que algo que tenga vinculación con esas palabras se cumpla en la realidad. Es como un freno, es como un antídoto a la realidad que implicaría la fraternidad o la solidaridad o la igualdad. Porque cada uno que lo va utilizando lo hace justamente con un fin subalterno. Sí, a mí me parece que en el fondo de la cuestión está obrando un hecho que por ahí pasa desapercibido, que es la exclusión del otro, ¿sí? Cuando nosotros vamos a tratar temas que son de gran importancia para el encuentro entre los seres humanos, en general vamos con la propia ideología, la propia opinión, y muchas veces los desencuentros se producen porque uno va a tratar de convencer a la otra parte de que uno tiene razón. Pero ¿por qué no vamos un poquito más a la entraña de la cosa? ¿Por qué nos enamoramos de las ideologías? Que en definitiva las ideologías son una sumatoria de conceptos, una sumatoria de palabras. En la medida que eso no tenga que ver con la realidad, es un conjunto de palabras simplemente que sustentan una acción. Claro, que es decir, las palabras lo que hacen, porque la palabra tiene que ver con el pensamiento, ¿no es cierto? Bueno, claro. Ahí quería ir. Exactamente, la palabra muestra el pensamiento. No hay palabra sin pensamiento. Obviamente, entonces uno
piensa, hace una ideología, digamos, en base a las propias opiniones o al conocimiento que la experiencia le dio, y llega a formar un concepto que para esa persona es claro, el concepto es claro. Lo que pasa es que no tenemos en cuenta de que en realidad cuando vamos a interactuar con otros, no tenemos que ir a convencer al otro de lo que nuestro concepto es certero o que tiene el valor de una certeza, sino que tenemos que aprender a escuchar al otro e ir incorporando la idea que el otro propone como para juntos ir acercándonos a algo que por de pronto es desconocido. Es decir, la solución del encuentro es desconocida en principio. Yo agregaría o complementaría, como lo quiera llamar, que en realidad más que la idea del otro es estar con el otro, porque la idea no deja de ser un obstáculo. Acercarte al otro más allá de la idea, que la idea juegue en un segundo plano, que comprendamos que lo esencial es el otro como tal, Claro, no el claro, otro claro. y sus ideas. Hacer partícipe al otro de lo que se está proponiendo. Si yo, Rafael, lo veo solamente con el concepto de los opuestos, me voy a enojar porque por ahí no compartimos alguna cosa. Ahora, Claro. si yo comprendo que hay un ser humano absolutamente valioso más allá de que yo comparta o no ese punto de vista, y a mí me gusta dar ejemplos porque tiene que ver con la realidad concreta. Si lo comprendo, pero no lo comprendo intelectualmente, sino que lo siento a través de la sensibilidad que me despierta el vínculo, naturalmente dejo en un segundo plano la idea. Es como que viene por añadidura que la idea pasa a un segundo plano. Entonces la pregunta sería, si esto parecería tan claro, ¿por qué nos enamoramos tanto de las ideas en todos los planos que nos pueden llevar hasta matar al otro por las ideas? Claro, bueno, es lo que se da en muchos casos, ¿no? Lo que pasa es que cuando vos te encontrás con alguien que es desconocido, con el cual no tenés una buena sintonía, obviamente ahí juegan un papel importante las palabras y las ideas. El problema... Pero es un prejuicio. Digamos, puede ser un prejuicio. Lo que pasa es que cuando uno interactúa con otros a partir de las ideas, usando palabras, debería tener en claro de que la propia idea no puede ser excluyente de la participación de la idea del otro. O sea, me parece que si tenemos en cuenta de que a lo que tenemos que, cómo tenemos que obrar a partir de la inclusión del otro, no solamente como presencia, sino que también como la idea que propone el otro, ahí estamos haciendo un buen uso del diálogo, digamos, porque estamos dialogando, ¿no es cierto? Entonces, normalmente lo que sucede es que el punto de partida es la exclusión del otro, porque uno se pone, digamos, en discusión o en el diálogo con una idea propia que de movida, digamos, excluye la posición del otro. No, pero lo grave es que estimamos, equivocadamente por supuesto, que la derrota del otro es nuestro triunfo. Bueno, eso es lo que surge, digamos, de la experiencia, ¿no? No debería ser así, no debería ser así. Por eso es que lo que no se tiene en cuenta normalmente es que uno no puede ir a la exclusión del otro, sino que tiene que ir a la inclusión. ¿Por qué? Y acá viene un hecho clave, que fue demostrado en el siglo pasado, que es cualquier proposición que hagamos desde el punto de vista racional, es indecidible entre la afirmación y la negación de la misma. Quiere decir que admite la contradicción. Entonces, si admite la contradicción, obviamente cuando nos sentamos a discutir un tema, tenemos que tener en claro de que la idea del otro es esencial para que podamos llegar a una idea que no está manifiesta y que se va a manifestar en el curso del diálogo, ¿entendés? Sí, está bien.
Bueno, leamos un poquito más, así Bien. vamos interiorizándonos Entonces, del texto. Gaillard dice, la pantalla de la palabra, el proceso de denominación, impide toda comprensión de la realidad viviente. Debido a la separación engendrada por la imagen del pasado, jamás hemos vivido, indudablemente, esta intensa comunión con la araña que teje su tela, la oruga que atraviesa el camino, la hierba acariciada por el viento, las nubes cargadas de lluvia, la brisa en los árboles o la lluvia cayendo sobre el follaje. Esta inmensidad vívida está ahí cuando el espíritu está en acecho, suspendido, inmóvil, sin represión ni dirección, es decir, totalmente viviente. Esta belleza sin límites surge del silencio interior. Ella es silencio, felicidad, plenitud del ser. En ella todo se ha realizado. Bueno, acá habría que hacer una pausa porque para vivenciar la situación de ese modo, o sea, en silencio, quiere decir que no hay palabra y no hay pensamiento, obviamente están obrando tus sentidos, ¿no es cierto? Vos a través de tus sentidos estás sintiendo la vida tal como se muestra, digamos, porque la vida para tus sentidos se está mostrando, ¿no? Claro, claro, así es. Así es. Así es. Bien, bueno, pero eso es una parte de la realidad. Nosotros tenemos la otra parte que tenemos que incluir, que es a través del pensamiento y la palabra, porque como somos seres conscientes, no podemos excluir el pensamiento y la palabra. No, creo que ninguno piensa que hay que excluirlo, simplemente verlo como un instrumento que tiene que ser de alguna manera esclarecedor y no que sea el obstáculo para la expresión del ser. Claro, claro. No debería ser un obstáculo, claro. Y continúa Gaillard. Todo esto podrá parecer extraño a mentes demasiado ávidas de deleitarse con el saber y la dialéctica. Evidentemente, para comprender la cosa hay que haberla vivido, sentido, experimentado con la totalidad del ser. Por tanto, no hay que rechazar, sino tratar de comprender el pleno significado de este lenguaje universal llamado silencio. Este silencio sin medida solo puede ocurrir cuando ha callado el pensamiento. Cuando la mente está totalmente calmada, tranquila y atenta, entonces en esta libertad total despierta una inteligencia nueva, una nueva comprensión de lo que realmente somos. En ese silencio que también es amor, se establece la única verdadera relación que es comunión. Mira vos, que también tiene que ver con lo que habíamos hablado con Gustavo. Sí. Dejar al silencio trabajar en nosotros es suspender el ruido permanente de nuestro pensamiento, claro. Que taladra así es. Nuestra esencia y que obstaculiza el vínculo con lo otro. Por eso la meditación, para muchos que no conocen lo que es la experiencia de la meditación, te lleva a desintoxicarte con la perseverancia en el estado meditativo, a desintoxicarte de las palabras. Así es. Y que las palabras solas vayan perdiendo esa fuerza que te obnubila y que vaya penetrando en vos aquello que te permite despertar la sensibilidad. Claro, es cierto. Si hay una sensibilidad ahí que se manifiesta a través de la detención del pensar, sobre todo el rollo del pensar, ¿no? Que exacto. Es lo que nos provoca complicaciones. Pero tiene que ser natural, no tiene que ser forzado no tiene ni que reprimido. Ser claro, y eso lo logra la meditación. Así es. Cierto eso. Con un elemento básico que es la respiración. El ritmo pausado de la respiración es lo que introduce a uno en la meditación, ¿no? Así es. Llegado a este punto surge la cuestión de la educación. Podemos observar que nuestros sistemas educativos están basados sobre el desarrollo de los lenguajes diferenciales, idiomas diversos con su estructura propia y la mentalidad peculiar de los pueblos que los hablan.
Esta forma educativa que pone esencialmente el acento sobre el desarrollo del intelecto, haciendo a un lado casi por completo lo que es fundamentalmente humano, no permite el acceso al lenguaje universal. Por el contrario, tiende a alejarse de él debido a los métodos competitivos a los cuales se ve obligada a recurrir para seleccionar los más aptos. Pero, ¿más aptos para qué?, se pregunta. Si lo examinamos más estrechamente, veremos que esta selección tiende casi siempre hacia la aptitud de comprender, de memorizar y de trabajar intelectualmente con rapidez. A este nivel igual sería seleccionar los mejores cerebros electrónicos. ¿Qué le sucede al hombre en esa competencia absurda? Por lo general, al pasar por el tamiz artificial de los conocimientos desde temprana edad, lo conduce al punto de los falsos valores que crean las jerarquías ficticias y la carrera hacia las posiciones sociales. Esta competencia despiadada, alentada por la sociedad, por la familia y a menudo por el profesorado mismo, deforma al ser humano en lo que tiene de más noble en provecho de un sentido de superioridad y de un instinto de poder. Bueno. Muy bueno el cierre. Muy bien. Y da para seguir adelante. Para seguir adelante y para desarrollarlo seguramente en la próxima. Nos reencontramos el próximo martes. Buenas noches a todos. Hasta pronto. Hasta luego. A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres.